la radio más escuchada de Internet. ¡Viva el teatro! ¡Viva el teatro siempre! Soy Gabriela Romeo, actriz, dramaturga, directora. Las invito a compartir universos singulares con extraordinarios teatristas. Este programa lo auspicia Argentores. A volar con la imaginación. Así empieza el viaje. Hola, viva el teatro siempre. Ay, estoy con unos caballeros talentosos, buenos mozos, qué antigüedad, buenos mozos. Esto es de la época de la prehistoria. Mira, ahí el oído del dramaturgo joven y talentoso Valentino Grisutti tiene una frase ahora, el oído del dramaturgo atento. Muchísimas gracias, es un honor. Aquí tengo al señor Jorge Pastorino, internacional, le pone luz a templos romanos, al Puente de la Boca, al teatro, al cine. ¡Ay, qué camino! Sí. Bueno, te vas a tener que acercar, me parece, un poquito al micrófono. Muchas gracias, Jorge, por estar. Gracias por la invitación. Bueno, el señor Guillermo Flores, que anda por ahí, qué camino, los otros Duartes y tanto más. Ahora soñé que era otra docente en la UNA. Sí, recientemente te jubilaste, sí, hace poquito. Bueno, ¿cuánto para hablar? La grupalidad y cómo me interesa esto, el grupo del señor Valentino Labrusca. Me encanta esto de la grupalidad en distintas generaciones también. Gracias por estar. Y acá mi amigo talentoso, que lo tengo seguido porque lo quiero. No digamos años, no digamos que nos conocemos, años. Gaby. Son muchos. Alejandro Viola. Qué maravilla esto de los amados bailables. Uh-huh. Fiesta popular, una fiesta que se necesita. Por suerte funciona, un día de semana, es algo que no habíamos hecho nunca, en un club de barrio, que es el Club Villa Malcolm. Bien club, con mucha actividad, hay chicos, karate, fútbol y bueno, y los miércoles vamos nosotros con bailables, con entrada popular y con buffet de empanada, pizza y bailar y cantar ahí en la pista un rato el miércoles. Divino. Vamos a cerrar con un tema y un video de esos momentos de los miércoles. Además, bueno, los oyentes creo que lo saben, es un actor, músico, cantante, director de Los Amados, premiado también, bueno, nominado, gracias. Giras. ¿Cuánto camino? Sí, bueno, sí, agradezco un esfuerzo y justo esta semana estaba hablando de eso, que tuve como una actividad muy variada en cosas y estaba muy cansado y a veces uno pierde que esa línea de estoy cansado, pero por suerte es por cosas que hice que me gustan hacer, ¿no? Que fue cantar, actuar y esas cosas durante toda esta semana. No hablemos del dinero, digo de lo que me gusta hacer. Claro, eso no es estoy hablando no de lo económico, pero de repente me encontré diciendo, estoy muy cansado. No, pero bueno, estoy haciendo esto que me gusta mucho, por lo menos no fue otra cosa, así que agradezco. Una bendición. Decí dónde estuviste anoche, no te puedo dejar solo un día. Pará, Gaby, ¿qué es esto? Bueno, sí, anoche participé
se hacen todo el tiempo en el CCK, bueno, ahora Palacio Libertad, los esenciales algo, esenciales, por ejemplo, el año pasado me tocó participar en Esenciales Luis Miguel, y este fin de semana fue Esenciales Cumbia de los 90. Así que allí estuve cantando éxitos de Daniel Agostini, Volcán, con Antonio zapato Ríos. rojo, camisa roja brillante. Porque hice precisamente el homenaje a Antonio Ríos, que él se vestía así, con esa pilcha y con sombrero también. Sí. Así que es muy divertido, bueno, es gratuito, estaba repleto, la gente bailó en La Ballena como loca, muy agradecida. Los dos shows, sábado y domingo, fueron, bueno, nada, no había más entradas, en poco tiempo que se abrieron no había más entradas y bueno, están las imágenes. A nosotros desde el escenario nos sorprendía, había mucha necesidad de divertirse, de bailar y sí, de están reír. haciendo un trabajo, Valeria Ambrosio y bueno, con Pablo Silva están haciendo un trabajo muy interesante y apoyan muchísimo a los artistas, y también el nivel es muy bueno de todo lo que hay. Jorge, por favor, quedé deslumbrada con esto que iluminaste, pintaste con la luz los templos romanos. Contate eso porque me desmayo acá. Bueno, hay una ciudad que se llama Paestum o Paestum, depende cómo lo quieran decir, que está prácticamente entera, que quedó ahí suelta por una peste que los mató a todos y se fueron y hicieron la ciudad al lado. Y la ciudad original al lado donde no había pantano. Y quedó esta ciudad que hoy es un museo arqueológico maravilloso, con una cantidad de edificios enteros que no se pueden creer, edificios templos, ¿no? Y entonces yo estaba viviendo en ese momento en Nápoles y me contacto con un grupo de teatro que es muy reconocido allá, que se llama La Nuvole, para empezar a hacer algo de teatro. Yo estaba viajando haciendo trabajos de arquitectura y me agarra el director y me dice, mira, hay que hacer propuestas. Y me sentó, a la semana estaba hablando con la ministra de Cultura y me dice, bueno, me interesa que me hagas una propuesta. Y yo estaba fascinado con Paestum, o con Paestum, depende, hay gente que le molesta que lo diga de un modo u otro. Y le digo, quiero hacer algo con Paestum. Bueno, tenés tanto, bueno, a los pocos días me dice, tenés tanto dinero, puedes hacer hasta acá, tenés tantos días, y empecé a pensar después qué iba a hacer con Paestum. Y hice una cosa que se llamó Passeggiata Nocturna, que era una instalación en donde el transeúnte descubría la ciudad en otros colores, completamente distinto del habitual. El tipo entraba a las 8 de la noche, iba anocheciendo, y 9:30, cuando ya era de noche, encontraba, bueno, todo Paestum en una hora en azul, en otra hora. Y realmente era un cambio en el ambiente, en la arquitectura, que te hacía pensar que estabas en otro mundo directamente. Claro. Era muy particular lo que se dio. Yo hice un trabajo parecido en el Valle de la Luna. Justo te iba a preguntar, me leyó el pensamiento, porque además de talentoso me parece que es un poco ahí mentalista el señor. A veces. A veces. Justo te iba a preguntar, lo que iluminaste el hotel y qué pasó con las aves. Contanos eso también, que el dueño del hotel se preocupaba por eso. Que parecía que las aves, había una luz que no querían aparecer. ¿Cómo? Bueno, ¿Está bien cerca del micrófono? ¿Se escucha perfecto? Muy bien, gracias. Nosotros estamos con la luz en un problema serio con la naturaleza, que ya lo sabe todo el mundo, digamos, no hay ninguna novedad. Sí. El tema es grave para los humanos, básicamente. Digo, hoy tenemos una pantalla en Córdoba y Gascón que vos vas y la tenés de frente y, Sí. y digamos, si fuéramos un pájaro estaríamos todos ciegos. Nos adaptamos, pero está mal. El Y si problema vas de con las el auto aves- y te distraes, te quedas ciego de un Claro. sopapo. Claro, pero está permitido, está Sí. todo bien. Y algún iluminado la puso ahí y es una genialidad y están todos contentos, pero está muy mal. Claro. De hecho, anécdota paralela, en Nueva York, una señora con una situación parecida llevó un juicio que le llevó años, pero lo ganó. Sacaron la pantalla. Ya. Claro. Y acá nosotros podemos pasar el resto de nuestras vidas haciendo juicios y no va a pasar nada. Pero bueno,
Las aves lo padecen mucho nuestro sistema de iluminación hacia arriba. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros tenemos una lámpara que es de luz general, esa luz al ave la hace perder. Entonces vos, cuando hay lugares donde uno trabaja, yo trabajé en un hotel, hice la iluminación de un hotel en Urubamba, en medio de la cordillera de los Andes. Y ahí se nota. Claro. Porque no hay polución lumínica. Entonces, donde vos metés algo que molesta, inmediatamente hace ruido a la misma gente se da cuenta. Entonces hice una iluminación en donde tuve que trabajar todo el tiempo la luz para abajo, o sea, que se ilumine el sendero y no que haya una luz ambiente. Lo cual, los directivos de los hoteles estaban furiosos, porque no se veía el hotel, porque no se veía... Claro. Entonces, por ejemplo, una famosa luz de fachada, que uno ve la luz que ilumina de abajo hacia arriba, al pájaro lo desorienta. En la ciudad ya no, porque ya está adaptado a la ciudad, pero en medio del campo, en una casa, no sé, en Santa Cruz de la Sierra, en cualquier lugar donde uno tiene media población, eso desorienta. Y a veces te vienen los ambientalistas y te dicen, che, sí, pará. ¿qué estás haciendo? O a veces en un hotel se hospeda una persona que lo sabe, lo ve y hace determinadas quejas. Viste ahí en el librito, en el hotel. Me querías contar la experiencia y yo te interrumpí preguntándote acerca de... ¿La experiencia? En el Valle de la Luna. En el Valle de la Luna. El Valle de la Luna fue por el Bicentenario, que hicimos todo un montaje parecido. La comparación venía. Cuando hice lo del Valle de la Luna, mi idea era que hubiera transeúntes, que vivieran esa situación. Pero como era el Bicentenario, se tenía que transmitir en la cadena nacional, al final me empezaron a decir, no, esto tiene que quedar así porque no lo toma la cámara, porque esto lo toma la cámara, porque aquello no lo toma la cámara. Y además no había público. O sea, el público que estaba era el que había ido a ver el evento del Bicentenario. Entonces, nada, yo me había frustrado en el 2010 ese montaje que había hecho impresionante para que uno... El Valle de la Luna es un lugar increíble. Increíble. Que hay un paseo nocturno que es con la luz de la luna. Si uno lo puede hacer es una cosa increíble, ¿no? Porque entras en otra dimensión y te lleva a otra manera de pensar. No es que uno hace turismo. Eso es un poco la propuesta, la idea de la pasellata nocturna y lo que estoy hablando del Valle de la Luna era, che, parate, empezá a mirar de otra manera esto, mirá y empezás a mirar con el ojo del alma, no con la personalidad, el ojo físico. Claro, es por ahí. No para sacarte la foto turística, claro, sino para entrar en otra cosa que te lleve a pensar en otras cosas, a ir a otro lado, a un contacto con el arte, si querés. Y sí. Bueno, ahora vamos a seguir con el señor Guillermo Flores, pero escuchamos primero un spot de Alternativa y después mi querido Camarín de las Musas. Este año vuelve el ciclo de clases magistrales de Fundación Alternativa y abre su 5ª temporada con una de las voces más fascinantes de la literatura actual. La escritora Mariana Enríquez presenta Ruinas después del mundo, una clase sobre lo gótico, sus mutaciones y su presente. Un recorrido por los miedos, las historias y las sombras que siguen habitando nuestra imaginación. Te esperamos el sábado 11 de abril de 9 a 11 de la mañana, hora argentina. El encuentro es en vivo, por Zoom. Además, la grabación estará disponible por 7 días. Inscríbete en www.alternativa.ar. No te la pierdas. En el Camarín de las Musas, extraordinaria cartelera, teatro escuela, bar restaurante, salas de ensayo. El Camarín de las Musas es mucho más que un teatro, es una comunidad de expresiones artísticas. Mario Bravo 960. Más info en www.elcamarindelasmusas.com. Bueno, Guillermo, disfruté una obra escrita y dirigida por Miguel Sorrentino en el método Kairos, en la Sala Grande, que se llama Soñé que era otra. Parte de Kafka, contalo vos. Así contás lo que se puede contar. Primero, gracias por la invitación. No, gracias vos. por estar con
estos colegas de diferentes disciplinas a los que conozco. De la vida. Claro, de Bailar con los Amados, de Iluminaciones con Omar Grasso, que ni se debe acordar porque yo era un niño y quizás vos más todavía. También acá el compañero que sé que está haciendo una versión de La Gaviota porque hay un hijo de una amiga mía que está, no la vi todavía, pero bueno. Él es un alma evolucionada, un alma vieja, digo yo, porque tiene un talento. Bueno, Emiliano Dionisi, que decís esto. Por supuesto. O Andrés Romanazzi, que decís no puede ser. Bueno, Miguel tomó en lo que es la maestría de la Universidad de las Artes en dramaturgia. Es la segunda obra en la que yo participo por textos surgidos de la dramaturgia, de la maestría en dramaturgia. La primera fue Los Otros Duarte, que surgió de ahí también. Ah, mira. Sí, Patricia Zangaro, digamos, hacía toda la coordinación de esa maestría. Y en este caso Miguel hizo una... No me gusta decir reescritura porque él dice me inspiré en la Metamorfosis de Kafka y traté de hacer una traspolación de eso que sucedía con este sujeto torturado de la metamorfosis. Esos ejercicios de dramaturgia que uno hace traspolar. Claro, él lo hizo con Tantanian, que justo, digamos, hizo todo ese proceso. Y bueno, lo fue elaborando y cuando lo tuvo medianamente elaborado empezamos a ensayar, me convocó para ser un padre, yo ya a esta altura casi siempre hago de padre. Y bueno, esa reescritura de alguna manera tiene que ver con que ese sujeto devenido en escarabajo, cucaracha, como querramos llamarle, insecto, en este caso cambia de género, es una chica hegemónica de 18 años, cuya familia vive de ella porque hace gráfica, hace publicidad y demás. Bueno, pero se convierte de un día para el otro en un despierta y jovato no hegemónico. Adulto. Claro, con su misma ropita y demás. Bueno, y a partir de ahí, la situación de la familia y de su entorno, porque está incluido también el novio, toman diferentes posiciones al respecto. Mi personaje, que es el padre, tal como pasa en la Metamorfosis de Kafka, lo rechaza, rotundamente. Y otras cosas más que no hay que espolear, pero bueno, que si el que leyó la Metamorfosis se lo debe imaginar. Así que bueno, con ese elenco de padre, madre, novio, hermano y el sujeto protagónico, llevamos adelante esta experiencia que para mí es muy grata porque tiene algo de convocar a la gente joven, porque es un tema muy vigente el tema del género. Es decir, no es que para mí no lo sea, porque yo no es que no soy inclusivo, pero no es parte de mi generación esta temática. Y bueno, funciona bien. Vos la viste, la obra. Sí, vamos a nombrar que ese adulto que ahí se transforma de Gretel en adulto hombre, está haciendo un trabajo maravilloso, que es Gabriel Nicola. Totalmente. Y nombra todo el elenco ya que estamos. Gabriel Nicola hace el personaje de Gretel, mi esposa, digamos la madre, Graciela Pafundi, el novio Nacho Stamati, mi hijo Santo Roca, bueno, y yo que hago el padre. Pero bueno, además hay todo un equipo detrás, de iluminación, Matías Días Noval. que van, chivito, pasate todo el chivo. Vamos los sábados 20:30 en el Método Kairos, en la sala grande, porque el espacio tiene 2 salas. Y bueno, después hay todo un equipo, por ejemplo, el padre de Santo, que es Gabriel Roca, nada menos, nos hizo toda la fotografía. Paula Molina el vestuario, como decía Matías Noval la iluminación, Natalia Boca la prensa. Y van los sábados, como dijiste, a las 20:30. Las entradas por Alternativa Teatral o en la boletería del teatro. Bueno, vamos a seguir hablando, pero ahora, chicos, me voy a mandar un chivo yo, porque acá yo apoyo a todos. Ahora vamos a apoyar allá, comeremos faisán. Vemos un poquito de esta obra. Espera, me mando el chivo primero, ¿no? Por el espante de la supuesto. imagen. Bueno, así estamos. Explicás. Ya comeremos faisán, una obra de mi autoría que me tiene como actriz también, con 3 talentosísimos compañeros: Camila Trullol, Hugo Cosianzi y Toto Salinas, en el espacio experimental Leónidas Barleta, que depende del Centro Cultural de la Cooperación.
viernes 20 horas. Las entradas entonces se pueden comprar por Alternativa o en el Centro Cultural de la Cooperación o en la boletería del teatro, dirigidos por el talentosísimo Daniel Marcove. Vemos unas imágenes y después compartimos también otras 2 obras. Hola, soy Emiliano Díaz y quería invitarlos a todos y a todas al reestreno de La verdad de los mentirosos de María Paula del Olmo. El 20 de marzo a las 22:30 en el Camarín de las Musas. Mario Bravo 960. La verdad de los mentirosos con Juan Santiago, Vero Intile, Nadine Gullman y Emiliano Díaz. No se olviden, La verdad de los mentirosos, viernes 20 de marzo, 22:30 horas en el Camarín de las Musas. Muchas gracias y saludo a todos y a todas los oyentes de Viva el Teatro. Los sábados de marzo a las 22 horas en Paraje Artesón, en la calle Palestina 919 de esta capital, presentamos el estreno mundial en teatro de 70 veces 7, bestseller de la obra del genial y provocador escritor argentino Dalmiro Sáenz. Un relato único, plagado de misterio, sexo y dramatismo, con la originalidad del mundo de Dalmiro Sáenz, con Natacha Méndez, Pablo Leonet y la actuación y dirección de Daniel Barros. Bueno, volvimos. Muchas gracias. A ver, él mencionó todo el tema, de la nueva sexualidad, pero ya el Centro Cultural Rojas, la cancha, cuando vos debutaste y abrieron esa cancha para baile, sí. ¿Cómo se llamaba? Baile de feria. Baile de feria. Contá un poco todo eso, porque de los amados y año 92. Año 92, sí, bueno, la cancha no era un lugar de espectáculos. En ese momento la gestión estaba en Lo Pérfido, tenía la gestión en ese momento. Y quien nos ayudaba un poco era Jorge Nasser, que trabajaba ahí en producción, y un día me dijo, ¿no querés hacer algo acá en el Rojas? Él pensó en la sala, y yo le dije, la sala, no sé, la gente muy sentada, no me gusta esa idea, no hay otra cosa. Entonces me dice, está la cancha, pero no se hizo nunca nada, es para, no sé, trapecio, no me acuerdo, circo, algo de eso. Entonces fui arriba y le dije, bueno, a ver, nosotros somos muchos en el equipo. Si acá nos permiten unas tarimas, nosotros el resto lo ponemos nosotros, nos traemos un sonido, de todo precario. Entonces, bueno, hablé con Lo Pérfido en ese momento, dijo, hacé lo que quiera, no sé, nunca se hizo nada, agarrá el lugar y hacelo. Y ahí fue donde armamos tarima y una pantalla y empezamos a tocar los sábados a la noche. No puedo decir cuánto duraba el show, porque empezaba en algún momento, pero no se sabía cuándo terminaban esas noches. Claro. Y había mucha diversidad en el Rojas en ese momento. Entonces se producía una verdadera fiesta, porque venía la gente grande del barrio, que llevaba un banquito de la playa, porque no había donde sentarse, era parado, pero había gente grande que quería verlo. Y no sé por qué el Rojas tenía como una diversidad de transformistas, punk y demás, y se iban a ver el show. Entonces yo desde el escenario veía, habíamos armado como una pequeña barra donde vendíamos unas bebidas, y desde el escenario veía que eran los punk, venían con que todos, se tomaban todo. Sí, tomaban todos, quedaban allá parados y qué sé yo, les parecía una fiesta, y acá adelante una señora con la sillita así mirando con el marido y mucha gente joven que era de la UBA. Bueno, la verdad que fue una fiesta, nos quedamos al final un montón de meses.
Eso Y fue era- un era- anticipo del era- baile de feria de De ahora. ahora, del bailable, ¿no? Del bailable. Bueno, el bailable es eso, claro, también. Me interesa mucho porque respeto a los amados tantísimo esto de la grupalidad. Vos son años. La Brusca también tiene muchos años, pero me gusta la voz en cuanto a la grupalidad de 2 generaciones. Bueno, es todo un trabajo, realmente. Podés calcular que desde que yo empecé en el 89 no está el mismo grupo Claro. en su totalidad, pero no sé. Muchos, por ejemplo, hay 2 integrantes que si yo hace 37 que lo hago, hace 33 que estamos juntos, ¿no? Entonces es una vida y nos vimos avanzar en la carrera, nos vimos estudiar, casarnos, bueno, hijos. Entonces es una vida mantener eso también desde el afecto. Pero a su vez la mayoría de los que están en el grupo ya tienen más de 10 años. Bueno, no sé si tiene que ver también con mi otra profesión. Yo soy licenciado en comunicación y a mí el tema comunicación me es imprescindible, y cuando hago cosas grupales soy comunicador. Entonces, tal vez eso en lo grupal funciona, y me ha funcionado. Digo, los que han pasado se han ido porque han hecho otros proyectos, porque está perfecto, ¿no? Hay músicos que han estado 13 años y de repente dicen, bueno, tengo ganas de hacer otra. Y sí, claro, por supuesto. Y también esto Pero- que a veces no es que haya un problema, pero no es el momento. Yo esto lo aprendí haciendo dirección con Cacache, que él cuenta siempre que al principio él por ahí dirigía actores de mucho camino y demás súper talentosos, pero él no podía porque estaban acostumbrados, y entonces él con el tiempo no podía, aprendió a... no se dejaban dirigir. Claro, así. entonces se ponía una situación un poco tensa y entonces nos transmitía a nosotros como futuros directores. Yo aprendí a decir, no es el momento ahora que compartamos esto, no es por nada, por ahí no es el momento y nos encontraremos después. Bueno, y eso alivió había muchísimo. otros directores tipo Gandolfo que te echaba, Bueno, directamente. no, pero a mí me gusta esto de no es el momento, porque es cierto, uno a veces no es el momento. La vieja escuela no tenía tanta paciencia, Claro. ni tanta comunicación. me Claro. parece. No, pero nosotros quisimos, por ejemplo, yo con Laura Yusen, con Ubre, con Bartiz, grupos de artes con Sí. algunos actores incluidos o no. Con personalidades talentosísimas y fuertes. Personalidades muy fuertes. Sí, sí. Bueno, una etapa estuvo Pavlovsky con lo de Yusen, pero muchas veces agentes externos no te lo permiten. O sea, Claro. nosotros, por ejemplo, venía el productor y de San Martín produciendo y decía, pero vos no podés estar 5 veces en el San Martín, o 2. Claro, claro. O sea que a veces se rompe por gente, Sí. o un divorcio. Claro. Sí, 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 sí. No, el Sí, es grupo es verdad. raro. O un eso. despelote de pareja. Claro. Sí, De bueno. pareja oculta. Un cable. ¿Cómo te reís? Lo que has visto en la Lo que gira, has visto. lo que has visto Me en las acordé de giras. algunas cosas, le vino la Lo que- imagen. Lo que en la gira ocurre, No la se gira dice que queda. la gira queda. Bueno, contanos vos acerca de tu grupo y cómo llegan con Chaika a Arthouse ahora. Bueno, sí, nosotros no tenemos 33 años, claramente, ninguno de nosotros ni el grupo, pero sí, es un grupo que ya tiene varios años. El otro día estaba haciendo el cálculo y digo, bueno, claro, es desde antes de la pandemia, o sea, yo son casi 7 años en un punto de que existe el grupo, como si bien nuestras obras empezamos a estrenarlas después de la pandemia, pues bueno, tuvo ese parate. Como algo de la constitución de grupo, al empezar a trabajar juntos y demás, viene de ese momento. Yo siempre, no sé, como que con cada proyecto nosotros también siempre como que un poco reformulamos o repensamos por qué el grupo, cómo funciona, como qué rol ocupa la compañía en nuestra vida, porque cada uno también tiene sus proyectos personales y otras obras, y los actores que actúan en otras obras, o yo a veces que dirijo a otros actores, y bueno, también está eso, y es parte de la dinámica. Y en ese sentido, como que la compañía siempre ocupa un lugar como de volver a casa, ¿no? De volver a un lenguaje común, a un lugar donde uno ya sabe. Ya hay un lugar. Lo que hablábamos mucho es que tal vez a diferencia de otros grupos, que
estamos justo en un momento donde, por lo menos la gente de nuestra generación, hay un montón de grupos que hacen cosas. En un momento donde parecía que la noción de compañía había desaparecido por ahí hace unos 10 años, es como algo que volvió en el último tiempo. Y en ese sentido, a diferencia de otros grupos, creo que en el nuestro está muy constituido por algo de saber muy bien trabajar grupalmente y entender ese trabajo como algo colectivo sin que sea necesariamente una dinámica de creación colectiva o donde todos estamos escribiendo y todos estamos actuando y todos estamos dirigiendo, sino que más bien hay algo de poder descansar en los otros, poder descansar como en el rol que está ocupando el otro y saber, bueno, esta persona se va a ocupar de esto y claro, yo ya sé cómo lo va a quién hacer, la ya sé que nos estamos entendiendo. Y hay algo en eso que es, creo que después, por lo menos yo me doy cuenta en relación a los procesos, que después en las obras se ve que hay cierta cohesión en ese sentido de como un trabajo muy agilizado en relación a los roles, que ya sabemos no solamente cómo comunicarnos, cómo hablar entre nosotros, sino también algo de cómo de poder discutir algo todos en un ensayo y después como, bueno, yo me voy a encargar de esto y vos vas a hacer esto otro. Cuando lo traigamos acá y lo ensamblemos va a funcionar porque estamos como pensando en una misma dirección. Hay algo de eso que nos funciona y se nos arma así. Incluso desde que nosotros arrancamos... Eso de descansar en el otro, de confiar en el otro, exacto, ¿no? Qué hermoso. Como de saber, por ejemplo, no sé, la ilustración del... Es bellísima. Del flyer, que es muy bella, la hizo una de las actrices, Violeta Postolsky. Y hay algo de poder debatir entre nosotros la idea de por qué hacer esa ilustración y después decir como, bueno, después lo va a hacer ella y va a estar buenísimo. Y cuando viene eso, decís como, bueno, hay algo ahí que ya hay como un terreno ganado en este descansar, en ese confiar en el trabajo del otro, en ya conocernos de varios años y entender cómo van a encarar ese trabajo. Y creo que lo mismo sucede con la actuación, con la dirección, con el texto, en mi caso. Contá por qué se llama así, cómo empezó el proceso, porque no es de hoy. Uh-huh. Bueno, Chaika es una obra que es una versión muy libre de La Gaviota de Chejov. Chaika es el nombre original de la gaviota en ruso, en la fonética sería Chaika, o sea, la gaviota, la traducción literal sería Chaika. Y nuestra obra particularmente intenta como abordar ese costado que siempre fue como un poco dejado de lado, que la cultura como un poco obturó, que es que lo que uno suele entender, lo que uno suele saber sobre Chejov, uno va a una clase de actuación y lo que te dicen en general es, bueno, es un autor realista que hace una serie de cosas. Y la realidad es que Chejov tiene también dentro de su poética una enorme faceta simbolista que está todo el tiempo ahí como pujando y tensando y extrañando ese realismo por el que es conocido. Y esa cosa que uno percibe como chejoviana en realidad no es más que esa tensión, esa oscilación entre ese simbolismo y el realismo y una forma y también la frase, repetí esa frase hermosa. ¿Qué cosa? De la vida. Claro, bueno, lo que dice Costia en La Gaviota, ¿no? Dice, no hay que representar la vida tal como es ni como tiene que ser, sino como aparece en los sueños. Digo, hay algo ahí que La Gaviota incluso casi que tematiza esa relación en dos prototipos de autores. Por un lado, Trigorin, ¿no? Que es un autor claramente realista, que uno podría vincularlo a la figura de Chejov en vida incluso, de un autor célebre, conocido, etc. Y la de Costia, que es un simbolista renegado. Y en ese sentido, se ríe. Literalmente, esa faceta que está dentro de la obra está, por ejemplo, también en ese largo monólogo que tiene Nina al comienzo, en esa obra que escribe Costia. Es como un lugar que quedó como desplazado, no es lo que uno recuerda de la obra, y sin embargo algo de esa cosa atmosférica que tiene lo chejoviano está muy constituida por esa línea simbolista. Entonces nuestro trabajo era pensar un poco si La Gaviota, por cómo fue cristalizada por Stanislavski, la cultura, etcétera, es un poco la Gaviota de Trigorin. Hay una obra de Tennessee Williams incluso que se llama, una versión de La Gaviota que se llama El cuaderno de Trigorin. Bueno, pensar un poco la Gaviota de Costia, la Gaviota de Treplev, ¿no? Y nuestra versión, en un punto, intenta atacar las zonas del texto que oscilan en esa zona más del orden del simbolismo. Y por otro lado narra también, digamos, la sinopsis de la obra sería unos actores que van a, podríamos decir hoy, que van a representar la gaviota y que tienen, la típico que nos pasa a los actores, una pesadilla la noche anterior de cómo va a ser ese estreno. Sí. Y en eso hay una superposición temporal con el primer estreno original de La Gaviota, que fue un escándalo, en el que Chejov incluso déjame tuvo que decir que todo esto que estás diciendo vos
está contado en un universo con un lenguaje maravilloso, poético, singular, que no se pueden perder, pero no se pueden perder no solo toda la gente, de los chicos de la generación de él, sino también los talentosos de nuestra generación, y más porque, bueno, es bellísimo, es una pintura que cobra vida, te permite volar, no te deja fuera. Repetí los días, cómo consiguen las entradas y habla de Art House por también. Alternativa, la obra se realiza en Art House. Chaika es una coproducción de Compañera Brusca, nuestra compañía, junto con Art House. Estamos contentísimos trabajando ahí. Que apoya a todos los jóvenes. Hay un gran espacio a nuevos creadores, lo cual se agradece, y por supuesto también hay algo que en un punto de espacios como ese son los lugares que la escena necesita, ¿no? Para que los trabajos puedan potenciarse y tener el lugar que se merecen. Nuestra obra surge de un proceso en residencia que estuvo todo el año pasado. Que se llamó Reuniones, ¿no? El ciclo Reuniones. En el ciclo Reuniones hicimos un primer work in progress de esta pieza, que ahora estrenamos finalmente hace un par de martes. Y básicamente es eso, estuvimos trabajando durante más de un año ahí, pudiendo ensayar, pudiendo armar la obra para ese espacio, que eso es algo que hoy lamentablemente es poco común. Así que sí, una alegría. Y vamos los martes, las entradas se sacan por Alternativa a las 9 de la noche en Art House. Y nos quedan por el momento, después veremos, seguramente se agregan algunas más, pero por el momento, en esta primera mitad del año, nos quedan solamente 3 funciones, que es el día de mañana y después 2 martes más en abril, el 7 y el 14. Bartolomé Mitre, 434. Así es. Guillermo, ahora total podés decir lo que quieras, ya se jubiló, no lo van a rajar. ¿Cómo se apoya la grupalidad ahí en la UNA? ¿Se Absolutamente. Yo me formé en lo que era el viejo conservatorio, por lo tanto, la diferencia que existe entre la grupalidad de ese momento, que todos íbamos pasando juntitos por las diferentes disciplinas. Ahora, al ser una universidad, un poco, los grupos se disgregan porque alguien va a una cátedra con otro elige la otra. Es decir, no siempre estás generando un proceso en términos de grupalidad. En mi época, no estoy diciendo que ahora no exista la grupalidad, pero en la universidad existe otro tipo de grupalidad que tiene que ver con el encuentro en la materia actuación, sobre todo, que después van conformando grupos por fuera. Pero de mi época todavía subsiste, qué sé yo, los macocos, por decir. Ay, qué divina. Claro, es decir, sí, son grupos que resisten el tiempo, que encima son siempre los mismos, ¿no? Sí, hay que resistir el tiempo, porque con el presidente que tenemos hay que resistir. No, hay que resistir en todo y mucho. sentido. Sí, claro. Estás también en otra obra que hacen unas funciones que también tiene que ver con la ficción, los sueños. ¿Podés nombrar? No. Yo en realidad venía haciendo... Me tocaron 3 obras que tenían que ver con cosas muy concretas. Una era sobre Malvinas, con la que anduvimos bastante pues, por allí, rondando. Y a veces, cada vez que llega abril, nos vuelven a llamar para hacerla. Con Roxana Randón hacemos esa gira que se llama Clase 63, esa obra sobre Malvinas. Después me tocó otra, que era sobre la masacre de los curas palotinos en Belgrano. Sí. El crimen de San Patricio. Que también estuvimos bastante en una sala, pero luego nos empezaron a llamar de diferentes lugares. Lo mismo que nos pasó con los Duartes. Hay temas que son como convocantes porque hay algo que te vincula directamente con la realidad y con el contexto. Invitan a debatir, además, y a reflexionar. Sí, porque fuimos a diferentes lugares, desde, desde un barrio, el Padre Paco en la Isla Maciel, a un teatro en el conurbano, o a un club, como decía ahí. Entonces, bueno, en esta oportunidad, cuando yo leí la obra, que tengo los prejuicios que tienen todos, cuando me dicen es una comedia, yo empiezo a decir, mirá qué pavada estoy diciendo, ¿no? Digo, está buenísimo, dámela para leer, le digo a Miguel. Pero si es una comedia, si es un vodevil de abrir y cerrar puertas, no es que yo no me siento preparado para hacerlo, porque no me siento una persona graciosa. Dame algo que tenga, dame el material y lo leo. Cuando leí el material, dije, no, la pucha, es un material que tiene
que circula por ese hilo tan fino entre lo cómico y lo trágico. Tanto es así que descubrimos que el público a veces se ríe de manera bastante incómoda, porque lo que provoca ese contexto familiar a ese sujeto es algo que lo vemos desde que yo tengo uso de razón, no solamente un problema de mi generación que le costó bastante adaptarse a los cambios generacionales, a las diferentes miradas. Sigue existiendo. Y sí. Sigue existiendo del mismo modo. La de los sueños no sé a qué te referís, porque quizás te equivoques con... Sí, vos, él para hablar otra vez de Soñé, que era otra, que está los sábados a las 20:30 en el Método Kairos. ¿Querés que siga hablando de Soñé, que era otra? Ahora lo que pasa es que cada vez que voy a una nota, siempre me empiezan a hablar de los otros Duarte. Y a mí yo te iba a hablar de otra. A mí me incomoda, no es que me encanta hablar de eso. Es más, nos dieron ahora un pergamino de interés cultural y seguramente vamos a salir girando por el conurbano, pero cuando llegue el momento haremos prensa de eso. Pero este es un grupo que para mí es nuevo, diferente, y me gusta hablar de eso. Entonces tengo como cierto pudor de hablar de mí en el sentido de hice esto, hice lo igual otro. Yo no iba a hablar de vos, iba a hablar de vos y todos tus compañeros de la obra que dirige Parodi, Guillermo Parodi. No, pero ahí no estoy yo. Pero en alternativa decís que arreglen. Yo tengo un homónimo. Y eso me ha generado problemas hasta en la Asociación Argentina de Actores. El homónimo que es el que hace magia, claro. Hay un Guillermo Flores que hace magia. Es más, en alternativa me figuran a mí un montón de espectáculos de él como míos y a él le debe pasar exactamente lo mismo. ¿No te llaman para cobrar de él algo? Es más, sí, la última vez tuve problemas porque... Bueno, no importa eso. Ese es otro Después tema. Aclaramos muy bien el quit, el DNI, todo, y está todo bien. Claro. Bueno, entonces no se pierdan Soñé, que era otra. Y está los sábados en el Método Kairos, 20-30 horas. Las entradas por alternativa teatral o en la boletería del teatro. Ahora, contá, Jorge, eso que me dijiste fuera del aire, que vas a hacer una novedad. Chekhov en un teatro ruso con Chamé y encima se te ocurrió a vos. Estás volviendo loco a alguien, me parece. No. Vamos a estar siempre, pobre Chamé se va a poner... se va a poner entre que es nervioso. Ay, sí, claro. Nosotros empezamos a hablar de Chamé, con Chamé de Chekhov. Y después, que no terminé de contarte porque empezaron a llegar las personas, cuando después de esto que te comenté de Chekhov, que estábamos hablando, aparece Rusia y nos ofrecen hacer una obra, y ahí Chamé dice, hagamos un Chekhov. Si no, Chamé me echa del grupo. Somos dos. Claro. Es un proyecto para el año que viene. Nosotros fuimos con Medida por Medida. Estuvimos en Moscú, hicimos 6 funciones, no me pregunten cómo, fue un éxito apabullante, era con subtítulos, nosotros no entendíamos. Que no sabía lo que si los subtítulos estaban correctos. Hubo supervisiones varias de personas que ayudaron, ruso-argentina, digamos, o que conocían nuestro idioma, no el español, porque ahí se le complica, etcétera. Hubo todo un trabajo, pero nosotros veíamos simbolitos raros y la gente aplaudía, se reía y había una función que fue tremenda, que parecía que no se escuchaba nada. Silencio, el actor estaba ahí sobreviviendo a un silencio de sala de esos que te desesperan. Claro. El silencio que habla. Y además, bueno, en un país que no sabes cómo es. ¿Cuándo terminó? Una locura, la gente aplaudía, o sea, bajarse del escenario era imposible. Ay, qué hermoso. ¿Vos estás hablando de la apuesta de Omar, de esa época? No, porque ahora con... bien, porque llevaron también el Jardín de los Cerezos y funcionó. No, esto es actual. Mirá. Que ahora están otra vez acá ya de paso, digamos, están en Politeama haciendo Medida por Medida y están en el multiteatro haciendo Otelo. Metropolitan, gracias por... Es que se me cruza todo, son muchas horas. Perdón, Metropolitan. Hay mucho teatro. Mucho teatro. Sí, por suerte, gracias por a Dios. Por suerte. Bueno, y entonces van a hacer esa obra. Y entonces lo convocan a él, por supuesto, primero, y empezamos a trabajar para hacer
digamos, Festival Yejo, Teatro Yejo. Divino. Un argentino con su locura a hacer un Yejo. Y 3 hermanas. Y bueno, y vos acompañando. Yo estoy tratando de hacer algo que... Simplemente él va a estar ahí. Mirá, yo empecé con Chamé en el 2004, por ahí. Yo lo conozco con Chamé, no, esto de los grupos, ¿no? Nos conocemos de antes de la vida, sí. De la época del paracultural. Y claro. Todo. Y yo tuve una beca en Francia, viví en Francia un par de años y justo estábamos juntos en Francia, o sea que hicimos mucho tiempo, vivimos cosas juntos. Y entonces, en un momento dije, él hacía mucho curso, daba curso de dirección, de actuación, acá en España, en Francia, digo, hagamos un espectáculo. Él tenía mucho interés en ello y sale Llegué para irme. Cuando hicimos Llegué para irme, yo le decía, él me decía, tiene que ser una cámara negra, porque el espectáculo que yo hago son para viajar. Entonces me decía, busquemos objetos y trabajemos objetos. Y dije, no, hay que cambiar la visión de que la cámara negra es una solución. No es una solución, es un problema. Es un problema porque sintetiza un montón de cosas que en realidad es falso. Porque con la luz lo arreglo. No arreglas nada. ¿Sabés que a mí me pasa eso cuando voy a ver teatro? Bueno, entonces le dije, tenemos que empezar a armar un lenguaje donde haya una profundidad de campo, donde haya un objeto y donde haya un lenguaje. Claro, visual. el lenguaje. Que sea simple, que sea económicamente viable para nosotros, lo producía Chamé mismo, y con lo que podamos conseguir de las producciones locales, pero que... Entonces empecé a inventar un sistema de telones de fondo, un sistema de pisos, y bueno, los elementos en escena que generan un espacio. Estoy en un living, estoy en un cuarto, estoy en un pasillo. Generan un espacio y estamos en un universo determinado. Que es el de los personajes. Que es el de los personajes y es la historia. Claro. Ale, contá Los Amados. Ahora vas a hablar otra vez Los Amados bailables. Pero, ¿cómo siguen? ¿Qué proyectos tenés? Contá lo que quieras. ¿De Amados? Decís. De Amados y de Sureños, si haces algo. Sí, estoy con Timón. Sí, eso, no hablamos de Timón. Y las veces que quedan 2 funciones. Una hermosa obra. Sí. Un Shakespeare. Sí, un Shakespeare. Adaptado sí, por el señor. Esta es una adaptación de la vida de Timón de Atenas que se hizo poco. Acá no hay mucha versión. Se hizo, Roberto Villanueva hizo en los 60, en el Ditela. Muy moderna, con gente muy joven, gente que eran actores y no eran actores. Tengo alguna información y después hubo otra versión pequeña, así de cámara, como la que estamos haciendo nosotros, en un teatrito por el Abasto que se llama... ¿El Extranjero? No, la que yo digo que es la de Gerberov, que la hizo como en el 2000-2003, en El ombligo de la luna. Y ahora, ¿te acordás? Claro. Y ahora que los otros días fue Mariano Massey a ver esta Timón y las bestias, la adaptación que hice yo. Y él había estado, así que le pregunté cómo era esa versión de Gerberov que había hecho. Sí, estoy... Jorge Gerberov, bueno, el hermano. El hermano. Bueno, no, estoy muy contento con eso, con esto que logramos. Son 4 actores nada más en la adaptación. Yo tomé lo que a mí me interesó de esa obra, ¿no? Digamos que está ambientada 400 años antes de Cristo, en Atenas, Pericles, acaban de pasar por una peste que mató a una gran parte de la población, pero lo que rescaté, que para mí era fundamental, no todos van por ese lado, es el dolor que provoca la traición de un amigo. Que es una herida demasiado enorme. Ale, nombré el elenco y decí días y horarios porque quiero que pase todo y nos van a sacar del aire el video de Los Amados que se va a ver y escuchar. Bueno, entonces queda una función en El Extranjero, ahí en Valentín Gómez 3380, y está Martín Henderson, Santiago Vicci, Kevin Chile. Yo estoy reemplazando a Emiliano Carrazone. ¿En serio? Se fue a filmar una película y no le podíamos decir que no, era muy lindo el proyecto y no tenía tiempo de buscar otro actor, así que lo estoy reemplazando.
y queda este jueves a las 20:30. ¿Las entradas? Por Alternativa, por supuesto. ¿Y en el teatro y también? Y en el teatro, por supuesto. Así que, bueno, contento. Muchísimas gracias a todos. Un honor que estén. Una maravilla. Viva el teatro siempre. Y por favor, ni se te ocurra cortarme ese video, porque Los Amados son un espectáculo. Fiesta, es una fiesta. Los miércoles es una fiesta. Repetí. Miércoles estamos. Se abre la puerta a 20:30 y la gente entra, se sienta donde tiene ganas, se pide la empanada, la pizza, se va a la pista que hay una DJ que está pasando música latina, bailás si tenés ¿Entrada ganas. por Alternativa Teatral? Sí, también. No, ahí no, en el lugar no. En el lugar se no, venden por entradas en el Alternativa lugar. Teatral. Y después salimos nosotros y también proponemos baile y a las 11 se van todos a dormir. Muy bien. Viva el teatro siempre. Gracias, Sónica. Gracias a todos los que nos escuchan y nos ven. Porque soy un